Buenos días, mi nombre es Ariana Carrión y voy a continuar con el tema de tejido muscular. Inervación sensitiva. Los receptores sensitivos encapsulados encontrados en los músculos y los tendones son ejemplos de propioreceptores. El sistema sensitivo somático es aquel que provee información acerca del grado de estiramiento y de tensión en el músculo. Los propioreceptores son aquellos que dan información al sistema nervioso central sobre la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio. El uso muscular es un receptor de estiramiento especializado encontrado en todos los músculos esqueléticos. Transmite información acerca del grado de estiramiento en un músculo. Está compuesto por dos tipos de fibras musculares modificadas: células fusales y terminales neuronales. Ambas fibras están rodeadas por una cápsula interna la cual se separa de una cápsula externa por la presencia de un espacio lleno de líquido. El uso muscular normal se compone de 2 a 4 fibras de saco nuclear y alrededor de 6 a 8 fibras de cadena nuclear. La fibra de saco nuclear es un tipo de célula fusal que contiene un cúmulo de núcleos en una región media expandida, y la fibra de cadena nuclear es otro tipo de célula fusal que contiene muchos núcleos organizados en cadena. Las fibras nerviosas sensitivas de tipo 1A y de tipo 2 se encargan de transmitir información desde el uso muscular. Las fibras tipo 1A tienen terminaciones anuloespirales dispuestas en forma de espiral rodeando la porción media de los dos tipos de células fusales. Las terminaciones de la fibra tipo 2 se disponen en forma de flor de regadera sobre las porciones estriadas de las fibras de saco. En el momento en que se estira el músculo esquelético, las terminales nerviosas de los nervios sensitivos se activan y transmiten información sobre la longitud y la velocidad de estiramiento del músculo. La médula ósea y el cerebro conceden inervación motora eferente a las células fusales por medio de dos tipos de fibras nerviosas motoras eferentes que regulan la sensibilidad de los receptores de estiramiento. Durante la fase dinámica de estiramiento muscular o durante la fase estática en la que el estiramiento no afecta la longitud del músculo, las fibras dinámicas y las fibras elásticas inervan las células fusales. Los impulsos transmitidos por los usos musculares llegan al sistema nervioso central, el cual modula la actividad de las neuronas motoras inervando aquel músculo particular. Los usos musculares también representan los ejes de las unidades funcionales dentro de los músculos esqueléticos grandes. Dichas unidades son las encargadas de regular con precisión las contracciones de porciones del músculo, creando puntos de fijación dentro del tejido muscular. En los tendones de los músculos hay receptores encapsulados semejantes llamados órganos tendinosos de Golgi, los cuales responden al aumento de tensión muscular. Contienen solo fibras nerviosas sensitivas aferentes 1B y controlan que la tensión muscular o fuerza de contracción se mantenga en un espectro óptimo. Músculo cardíaco. Las células musculares cardíacas y las fibras formadas muestran estriaciones transversales en los cortes histológicos. Las fibras musculares cardíacas exhiben discos intercalares
que se presentan como bandas cruzadas bien teñidas que atraviesan las fibras linealmente, pareciéndose a las contrahuellas de una escalera. Los discos intercalares son sitios de adhesión muy especializados, que producen células con longitud variable. Las fibras musculares cardíacas tienen células cilíndricas ubicadas extremo con extremo. Algunas de ellas se unen con dos o más células por medio de los discos intercalares para formar una fibra ramificada. Estructuras del músculo cardíaco. Las células musculares cardíacas tienen sus núcleos en el centro de la célula. Sus miofibrillas están separadas rodeando al núcleo y delimitando una región yuxtanuclear bicónica donde se concentran los orgánulos celulares. Esta región contiene abundantes mitocondrias, el aparato de Golgi, gránulos del pigmento lipofusina y glucógeno. En las aurículas cardíacas están los gránulos atriales que tienen un diámetro de 0,3 micras a 0,4 micras y se hallan concentrados en el citoplasma yuxtanuclear. Además, poseen dos hormonas polipeptídicas y diuréticas, el factor natriurético atrial y el factor natriurético encefálico. Estas dos hormonas son aquellas que afectan la extracción urinaria de sodio, inhiben la secreción de renina por el riñón, inhiben la secreción de la aldosterona por la glándula suprarrenal, inhiben las contracciones del músculo liso vascular. Las células musculares cardíacas presentan grandes mitocondrias que se hallan muy apretadas entre las miofibrillas. Las mitocondrias son voluminosas, se extienden por toda la longitud de un sarcómero y poseen varias crestas muy juntas. Las mitocondrias son las estructuras que liberan y capturan energía. Las concentraciones de gránulos de glucógeno están localizadas en las miofibrillas. Los gránulos de glucógeno son las estructuras que almacenan la energía. Los gránulos de glucógeno y las mitocondrias se ubican contiguas a las miofibrillas, las cuales utilizan la energía para impulsar la contracción. Con el microscopio óptico se observa al disco intercalar como una estructura bien teñida orientada transversalmente con respecto a la fibra muscular. Con el microscopio electrónico de transmisión podemos ver que la estructura de tinción intensa se atribuye a la presencia de un componente transversal que cruza las fibras en ángulo recto respecto a las miofibrillas. El componente lateral ocupa una serie de superficies perpendiculares al componente transversal y está ubicada paralelamente a las miofibrillas. Uniones célula-célula especializadas de los componentes del disco intercalar. Fascia adherens o unión de adherencia. Es el principal constituyente del componente del disco intercalar, permitiendo visualizarlo teñido de hematoxilina y eosina. Forma la fibra muscular cardíaca funcional. Aparece como límite transversal entre las células musculares. Es el sitio en donde los filamentos delgados del sarcómero terminal se fijan a la membrana plasmática. Maculae adherens, desmosomas. Se encuentran en el componente transversal y lateral del disco intercalar. Unen las células musculares entre sí
evitan que las células se separen ante la tensión de las contracciones regulares repetidas. Uniones de hendidura o uniones de comunicación. Son el principal elemento estructural del componente lateral del disco intercalar. Proporcionan continuidad iónica entre las células cardíacas contiguas y permiten que las macromoléculas de información pasen de una célula a otra. La posición de estas uniones de hendidura sobre superficies laterales de los discos intercalares las protege de las fuerzas generadas durante la contracción. El retículo endoplasmático liso no separa los haces de miofilamentos en miofibrillas bien definidas. Los túbulos T del músculo cardíaco entran en las haces de miofilamentos a la altura de la línea Z, y hay un solo túbulo por sarcómero. Son más grandes en el músculo cardíaco ventricular que en el músculo esquelético y menos numerosos en el músculo cardíaco atrial. Pequeñas cisternas terminales del retículo endoplasmático liso interactúan con los túbulos T formando una diada a la altura de la línea Z. Fenómenos que conducen a la contracción del músculo cardíaco en pasos. Número 1. La contracción de la fibra muscular cardíaca inicia cuando la despolarización de la membrana celular propagada junto con las fibras de Purkinje llegan a los miocitos cardíacos. 2. La despolarización general se extiende sobre la membrana plasmática de la célula muscular, provocando la apertura de los conductos de sodio activados por voltaje y el sodio entra a la célula. 3. La despolarización general sigue por medio de las membranas de los túbulos T. 4. Las proteínas sensoras de voltaje de la membrana plasmática de los túbulos T se convierten en conductos de calcio funcionales. 5. Se abren los conductos con compuertas para la liberación de calcio R y R2 en el retículo sarcoplasmático debido al incremento en la contracción citoplasmática de calcio. 6. El calcio es liberado del retículo sarcoplasmático y aumenta la reserva de calcio que ingresó al sarcoplasma por los conductos de calcio de la membrana plasmática. 7. El calcio es difundido a los miofilamentos, en los que se fija la porción TNC del complejo de troponina. 8. Inicia el ciclo de los puentes transversales de actiomicina. 9. El calcio regresa a las cisternas terminales del retículo sarcoplasmático, con el cual es concentrado y capturado por la calsecuestrina, una proteína fijadora de calcio. Fibras de Purkinje. El latido cardíaco inicia, se regula localmente y se coordina por las células musculares cardíacas, modificadas especializadas denominadas células de conducción cardíaca. Estas células están organizadas en nódulos y fibras de conducción especializadas llamadas fibras de Purkinje, las cuales se encargan de generar y transmitir rápidamente el impulso contráctil a las diversas partes del miocardio con una secuencia precisa. Las fibras de Purkinje son más grandes. Sus miofibrillas están ubicadas en la periferia celular y carecen de túbulos T. Cuando se pueden detectar los túbulos T, generalmente depende del tamaño del corazón. Las fibras nerviosas simpáticas
y parasimpáticas terminan los nódulos. Estimulación simpática y parasimpática. La estimulación simpática produce la aceleración del latido cardíaco porque aumenta la frecuencia de los impulsos transmitidos a las células de conducción cardíaca. La estimulación parasimpática hace que el latido cardíaco sea más lento, disminuyendo la frecuencia de los impulsos. Lesión y reparación. Cuando ocurre una lesión localizada en el tejido muscular cardíaco con muerte celular, el tejido conjuntivo fibroso la repara. Sin embargo, la función cardíaca se interrumpe en el sitio de la lesión. Esto se puede observar en el infarto del miocardio no letal, el cual se puede detectar gracias a marcadores específicos en la sangre. Los marcadores son subunidades estructurales TN1 y TNT del complejo de la troponina cardíaca y aparecen en la circulación unas 3 horas a 12 horas después del infarto de miocardio no letal. Un estudio reciente demostró que las células musculares cardíacas maduras tienen la capacidad de dividirse, dejando la posibilidad de que las células dañadas puedan ser reemplazadas. Buenos días, yo soy Camila Mendoza y les voy a hablar acerca del músculo liso. ¿Qué es el músculo liso? Es un tejido muscular que se ubica en los órganos de la cavidad abdominal y pélvica y está compuesto de células y fibras dispuestas de manera diferente al músculo estriado del corazón, extremidades y tronco. ¿Dónde están ubicados? Están ubicados en intestino, bronquio, esófago, órganos del sistema digestivo como estómago, hígado, páncreas, vesículas, en la cavidad pélvica del útero y vejiga. Asimismo, podemos encontrarlo en algunos músculos del ojo, específicamente en los que activan el iris y en arterias como la aorta. Ahora vamos a ver algunas de sus funciones. Entre algunas de sus funciones están cerrar orificios, tales porque se ubican en órganos que generalmente son huecos, el transporte del limo a través de contracciones ondulantes en el tracto gastrointestinal. Como dijimos, este tipo de músculos se encuentran generalmente en los órganos del aparato digestivo. Los miofibroblastos producen proteínas del tejido conectivo, como colágeno y elastina. Ahora veremos algunas de las características del músculo liso. En general se presenta en forma de haces o láminas de células fusiformes alargados con finos extremos aguzados. Las células musculares lisas, también llamadas fibras, carecen del patrón estriado que se encuentra en el músculo cardíaco y esquelético. Como podemos ver en esta imagen histológica, dan la forma, como dijimos, en haces de células fusiformes alargadas. Tienen una longitud desde 20 nanomicras a 500 nanomicras, 20 en las paredes de pequeños vasos sanguíneos hasta cerca de 200 nanomicras en la pared del intestino y pueden llegar a las 500 nanomicras en la pared del útero durante la gestación. Las células musculares lisas están interconectadas por uniones de hendidura, que son las uniones de comunicación especializadas entre las células. Las pequeñas moléculas o iones pueden pasar de una célula a otra a través de este tipo de uniones, y que provee de vínculos de comunicación que regulan la contracción del haz o la lámina completa del músculo liso. Como otra característica tenemos que debido a las concentraciones de actina y miosina que contiene, el citoplasma del músculo liso se tiñe de manera bastante uniforme en las preparaciones de rutina coloreadas con hematoxilina y eosina, como podemos observar en las imágenes de la derecha.
Los núcleos en el músculo liso se ubican en el centro de la célula y con frecuencia tienen un aspecto de tirabuzón en el corte longitudinal. Esta característica se debe a que la contracción de la célula durante la fijación y suele ser útil para distinguir las células musculares lisas de los fibroblastos, como en los cortes histológicos de rutina. En la célula no contraída, el núcleo parece estar una estructura alargada con bordes novos, ubicado en el centro del eje celular. Cuando el núcleo queda incluido en un corte transversal, como podemos observar en la segunda imagen de una fibra muscular lisa, aparece como una silueta redondeada o circular sin importar que la célula esté contraída o relajada. Estos incluyen abundantes mitocondrias, algunos cisternas del retículo endoplasmático rugoso, ribosomas libres, glándulos de glucógeno y un pequeño aparato de Golgi pueden ser vistas por el microscopio electrónico de transmisión. Pero recordemos que no solamente en un corte longitudinal se pueden observar, sino una también transversal. Como dijimos, el núcleo de la célula del músculo liso, el sarcoplasma, las células del músculo liso, núcleos del fibroblastos y las fibras nucleadas que componen todo el músculo liso. Ahora vamos a hablar de aquellos componentes del aparato contráctil en las células musculares lisas. Tenemos los filamentos delgados. Estos contienen actina, la isoforma muscular lisa de la tropomiosina y dos moléculas específicas del músculo liso que son la caldesmona y la calponina. No hay troposina asociada con la tropomiosina muscular lisa y como podemos observar en esta imagen, estas proteínas están entrelazadas alrededor del filamento delgado. Ahora vamos a ver qué función cumplen cada una de estas. Sabemos que la actina participa en la interacción generadora de la fuerza de las moléculas de miosina del músculo liso. Señala también la investigación que la posición de la tropomiosina en los filamentos actina está regulada por la fosforilación de las cabezas de la miosina. Por otro lado, tenemos que la caldesmona de 120 kDa a 150 kDa y la calponina de 34 kDa son proteínas fijadoras de actina que bloquean el sitio de unión con la miosina. La acción de estas proteínas es dependiente del ion de calcio y también está controlada por la fosforilación de las cabezas de la miosina. Otro componente del aparato contráctil tenemos los filamentos gruesos. Estos tienen miosina del músculo liso y difieren levemente de los que se encuentran en el músculo esquelético. También están compuestos por dos cadenas pesadas de polipéptidos y 4 cadenas ligeras. Sin embargo, la estructura de los músculos gruesos en el músculo liso es diferente a aquellos que están en el músculo esquelético. Como podemos observar en la siguiente imagen, en lugar de tener una disposición bipolar, la molécula está orientada en una dirección de un lado del filamento y en dirección opuesta en el otro lado. En esta distribución, las moléculas de miosina están escalonadas en paralelo entre las dos vecinas inmediatas y también están unidas a una compañera antiparalela mediante una superposición breve del extremo distal de sus colas. Como podemos observar en la imagen B, estos filamentos, las moléculas de miosina 2, están desfasadas en paralelo por dos vecinas inmediatas y también se encuentran unidas a una homóloga antiparalela mediante una superposición breve a la altura del extremo terminal de sus colas. La polaridad de la cabeza de miosina es la misma a lo largo de la longitud de un lado del filamento y es contraria en el opuesto. No hay una zona desnuda central. En cambio, el filamento exhibe extremos desnudos adelgazados asimétricos. También encontramos que varias proteínas se asocian al aparato contráctil y son indispensables para el inicio o la regulación de las contracciones del músculo liso. Entre ellas tenemos la cinasa de las cadenas ligeras de la miosina. Es una enzima de 130 kDa a aproximadamente 150 kDa que es importante en el mecanismo de la contracción del músculo liso, ya que se inicia el ciclo de la contracción después de su activación por el complejo de ion de calcio, la calmodulina
y la activa fosforilila, una de las cadenas ligeras reguladoras de la miosina para permitirle formar un enlace cruzado en los filamentos de actina. Como otro tipo de proteína tenemos la calmodulina, que es una proteína fijadora del ion de calcio de 17 kilodalton relacionada con el número total de células del músculo esquelético que regula la concentración intracelular del ion de calcio. Un complejo de ion de calcio en calmodulina se fija para activar esa enzima. Junto con la caldesmona, también regularía su fosforilación y su separación de la actina F. Otra tenemos la actina, que es una proteína de 31 kilodalton que forma el componente estructural de los cuerpos densos. ¿Qué función tienen los cuerpos densos? Estos proveen un sitio de fijación para los filamentos delgados y los filamentos intermedios. Los cuerpos densos contienen una variedad de proteínas de placa de adhesión, incluida la actina, que fijan filamentos tanto delgados como intermedios al sarcolema, en forma directa o indirecta. Tienen un papel importante en la transmisión de fuerzas contráctiles generada dentro de la célula hacia la superficie celular, lo que altera la forma de la célula, como podemos ver en la imagen a la derecha. Los cuerpos densos son análogos intracelulares de las líneas Z del músculo estriado. Sustenta este concepto el hallazgo de que los cuerpos densos, si bien con frecuencia se ven como pequeños cuerpos electrodensos irregulares y aislados, también pueden aparecer como estructuras lineales irregulares. En cortes fortuitos exhiben una configuración ramificada consistente en una red anastomática tridimensional que se extiende desde el sarcolema hacia el interior de la célula. Ahora vamos a hablar de la contracción de los músculos lisos. Sabemos que esta se inicia por una variedad de impulsos que incluyen estímulos tanto mecánicos, eléctricos y químicos. Los mecanismos que causan la contracción de las células músculo liso son muy diferentes de las células del músculo estriado. El músculo liso tiene diversos mecanismos de transducción de señales que inician y modulan la contracción de la célula. Todos ellos conducen a la elevación de la concentración intracelular del calcio, que es un responsable directo de la contracción muscular. Por lo tanto, se puede desencadenar por diferentes motivos. Los impulsos mecánicos, como el estiramiento pasivo del músculo liso vascular, los impulsos mecánicos activan los conductos iónicos mecanosensibles que conducen al inicio de la contracción muscular espontánea. Tenemos las despolarizaciones eléctricas, como las que ocurren durante la estimulación nerviosa del músculo liso, la liberación de los neurotransmisores acetilcolina y noradrenalina de sus terminaciones nerviosas sinápticas estimulan los receptores ubicados en la membrana plasmática neural y cambian el potencial de la membrana. Esto causa la apertura de conductos ion de calcio sensibles al voltaje. Como otro factor tenemos los estímulos químicos, como los producidos por la angiotensina 2, la vasopresina o el tromboxano, que actúan sobre receptores en membrana celular específicos y conducen a la contracción muscular. Estas sustancias utilizan mecanismos de segundo mensajero, que no requieren la generación de un potencial de acción y la despolarización celular para desencadenar la contracción. Las células musculares lisas carecen de un sistema de tubos. Un aspecto característico de las células musculares lisas es la presencia de gran cantidad de imaginaciones en la membrana celular que parecen caviolas. Como podemos observar al lado derecho, la fotomicrografía electrónica de las células musculares lisas muestra parte de tres células musculares lisas. El núcleo de una de las células se encuentra en la parte inferior de la fotomicrografía. El citoplasma está ocupado por los filamentos delgados. Las densidades citoplasmáticas o cuerpos densos que contienen la actina son visibles entre los miofilamentos. Señalan los elementos del retículo sarcoplásmico. Las otras dos células en el medio y la parte superior de la fotomicrografía poseen uniones de hendidura visibles, como vimos en las imágenes anteriores diapositivas. Y también la ampliación de la unión de hendiduras. En esta imagen también se ve estas invaginaciones. Además de esto, tenemos la baja membrana plasmática y con frecuencias cercanas a las pocas cisternas del retículo endoplasmático liso.
Se encuentran vesículas citoplasmáticas. Se cree que las imaginaciones de la membrana celular y las vesículas subyacentes junto al retículo endoplasmático liso funcionan de una manera análoga al sistema de tubos del músculo estriado para entregar ion de calcio al citoplasma. Las concentraciones intracelulares del ion de calcio son muy importantes en la regulación de la contracción del músculo liso, ya que sabemos que una elevación de las concentraciones intracelulares del ion de calcio en el músculo liso se logra por la despolarización de la membrana celular con la ulterior activación de los conductos de ion de calcio sensibles al voltaje. Luego de todo un proceso, después de que comienza el ciclo de la contracción del ion de calcio, es retirado al sarcoplasma por las bombas de calcio dependientes de ATP y se vuelve a secuestrar el retículo endoplasmático liso o se envía al entorno extracelular. Como podemos ver en esta imagen, se muestran los filamentos intermedios que se anclan en los cuerpos densos, en la primera en estado relajado y en la segunda en un músculo liso ya contraído. Los observa las caviolas y las diferentes partes como su núcleo central. Ahora vamos a ver el proceso que pasa la contracción del músculo liso, que se inicia por un cambio mediado por el ion de calcio. Para que se inicie esta contracción del músculo liso es necesario el aumento de concentración del ion de calcio. Dentro del citosol, este incremento se logra por la despolarización inicial de la membrana o por estimulación hormonal de los receptores, como vemos de este lado. El ion de calcio intracitosólico se une a la calmodulina, 4 iones de calcio, como vemos aquí, se une a la calmodulina para formar el complejo ion de calcio-calmodulina, como vemos en esta imagen. Luego este complejo se une a la cinasa de las cadenas ligeras de miosina, el complejo más la cinasa, para fosforilar una de las dos cadenas ligeras reguladoras de las moléculas de miosina del músculo liso. Una vez fosforilada, la miosina cambia su conformación. Una vez unida a este complejo, la cadena va a cambiar su formación de inactiva, que es plegada, a la activa, que es la desplegada, la que puede entonces ensamblarse en los filamentos polares laterales en el sitio unión para la actina de la cabeza de miosina que está activado, permitiéndose que se una al filamento de actina. En la presencia de ATP, la cabeza de miosina se curva produciendo la contracción, la desfosforilación de las moléculas de miosina de músculo liso producida por la fosfatasa promueve el desarme de los filamentos de miosina y el retículo endoplasmático liso. Por consiguiente, las células musculares lisas y las células no musculares que se contraen mediante el mismo mecanismo son capaces de tener contracciones sostenidas durante lapsos prolongados con el uso de solo el 10% del ATP que utilizaría una célula muscular estriada para realizar el mismo trabajo. La fuerza de la contracción del músculo liso puede mantenerse durante lapsos prolongados en un estado trabado. Además de la fosforilación normal de las cadenas ligeras reguladoras de la miosina, las células musculares lisas poseen un mecanismo secundario que les permite mantener una contracción prolongada en un gasto mínimo de ATP. Este mecanismo se detecta, por ejemplo, en los músculos lisos vasculares y se utiliza para mantener la fuerza de la contracción, que es el tono de los vasos sanguíneos, durante un largo tiempo. Este llamado estado trabado de la contracción del músculo liso ocurre después de la fosforilación inicial de la miosina dependiente del ion de calcio. La cabeza de la miosina adherida a las moléculas actinas se desfosforila, lo que permite una disminución de su actividad del ATPase. Como consecuencia de la reducción de la actividad del ATP, la cadena de miosina pierde la capacidad de desprenderse del filamento de actina, lo que mantiene el estado contraído. Y el estado trabado puede compararse en muchos aspectos con la rigidez cadavérica en el músculo estriado.
Debido a las diferentes situaciones de estrés, se produce una descarga de adrenalina que degrada rápidamente el ATP, dando lugar a una rápida adificación por el acortamiento o desaparición de la denominada fase de demora, que no es más que aquel periodo inmediatamente post-mortem en el cual aún existen reservas de ATP. Cuando ocurre un estrés prolongado ante la muerte, ayunos prolongados y aumento de descarga de adrenalina, las reservas glucogénicas se agotarán rápidamente. El RC no puede acumular el ion de calcio que pasa desde el sarcoplasma y al no producirse ATP por falta de energía para el funcionamiento de la bomba de ion de calcio. La interrelación entre los filamentos de actina y la miosina se hacen permanentes y los músculos comienzan a contraerse. Esto se produce poco después de la muerte. La rigidez se instala cuando la reserva de ATP disminuye por debajo del 85% de su valor normal y alcanza su máxima intensidad cuando desciende en al menos 15%. Ahora vamos a hablar de aspectos funcionales del músculo liso. El músculo liso está especializado para la contracción lenta y prolongada. Como ya se mencionó, las células musculares lisas pueden entrar en el estado trabado y permanecer contraídos durante largos lapsos, sin fatigarse. Se pueden contraer en modo de onda y producir movimientos peristálticos como los del tubo digestivo y la vía espermática del varón, o la contracción puede ocurrir en todo músculo al mismo tiempo para producir movimientos expulsivos. Por ejemplo, los músculos de la vejiga urinaria, de la vesícula biliar y del útero. El músculo liso exhibe una actividad contráctil espontánea en ausencia del estímulo nervioso. La contracción del músculo liso suele estar regulada por neuronas postganglionares del sistema nervioso autónomo. La mayor parte del músculo liso está inervado en la forma directa por los nervios simpáticos y parasimpáticos. En el tubo digestivo, el tercer componente, la división entérica, es la fuente primaria de los nervios para las capas musculares. Si bien el ion de calcio ingresa al citoplasma durante la despolarización y a través de los conductos del ion de calcio activados por voltaje, algunos conductos de ion de calcio, denominados conductos de ion de calcio activados por ligando, son activados por hormonas mediante sus mecanismos de segundo mensajero. Es decir, la contracción del músculo liso también puede ser iniciada por ciertas hormonas secretadas desde la glándula pituitaria posterior, es decir, la neurohipófisis, como la oxitocina y en menor medida la hormona antidiurética. Además, las células musculares lisas pueden ser estimuladas o inhibidas mediante hormonas secretadas por la médula suprarrenal, por ejemplo, la adrenalina o la noradrenalina. Además de muchas secreciones, péptidas de las células enteroendocrinas también estimulan o inhiben la contracción del músculo liso, tanto en el tubo digestivo y en sus órganos asociados. Las terminales nerviosas del músculo liso solo se observan en el tejido conjuntivo adyacente de las células musculares. Las fibras nerviosas musculares a través del tejido conjuntivo dentro de los haces de células musculares lisas, los engrosamientos de la fibra nerviosa en los que está atravesando, ocurren continuos a las células musculares que son inervadas. Los engrosamientos contienen vesículas sinápticas con transmisores neuromusculares. No obstante, el sitio neuromuscular no es comparable con la unión neuromuscular del músculo estriado. Por lo contrario, la terminal nerviosa puede estar separada del músculo liso por una distancia considerable, a medida 10 nanomicras o a 20 nanomicras, en algunos sitios hasta 200 nanomicras. El neurotransmisor liberado por la terminal nerviosa tiene que difundirse a través de la distancia para alcanzar el músculo. Sin embargo, no todas las células musculares están expuestas en forma directa al neurotransmisor. Como ya se comentó, las células musculares lisas establecen contacto con las células vecinas mediante las uniones de hendidura. Como en el músculo cardíaco, la contracción propaga de la célula a otra por medio de uniones de hendidura, con lo que se consigue una actividad coordinada dentro de un haz o una capa de músculo liso. Esta unión entre dos células musculares lisas originalmente se designó como nexo, un término que continúa aún utilizándose.
Las células musculares lisas también secretan matriz de tejido conjuntivo. Estas células tienen orgánulos típicos de las células secretoras. En la zona perinuclear se encuentra el retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi bien desarrollados. Las células musculares lisas sintetizan tanto colágeno tipo 4 en la lámina basal como colágeno tipo 3 en reticular, además de elastina, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Excepto a la altura de las uniones de hendidura, las células musculares lisas están rodeadas por una lámina externa. En algunos sitios, como en las paredes de los vasos sanguíneos y el útero, las células musculares lisas secretan grandes cantidades de glucógeno tipo 1 y elastina. Los pericitos vasculares se localizan dentro de la lámina basal de los capilares y las vénulas postcapilares. Funcionan como células progenitoras mesenquimatosas multipotenciales en los capilares. Su morfología citoplasmática es difícil de distinguir de la célula endotelial y las vénulas postcapilares y las vénulas pericíticas pueden formar un revestimiento casi completo del vaso con células que se parecen a las células musculares, como podemos ver en la siguiente imagen. Ahora, en cambio, los fibroblastos en las heridas en proceso de curación pueden desarrollar características morfológicas y funcionales de las células musculares lisas, es decir, miofibroblastos. Las células epiteliales de varios sitios, en particular en las glándulas sudoríparas, las glándulas mamarias y las glándulas salivales y el iris del ojo, pueden adquirir las características de las células musculares lisas, células miopiteliales. Y las células mioides de los testículos tienen una función contráctil en los túbulos seminíferos y las células del perineuro, una capa concéntrica del tejido conjuntivo que rodea un grupo de fibras nerviosas y divide los nervios periféricos en fascículos bien definidos. Funcionan como las células contráctiles y como células de barrera de transporte. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias.